¿Qué tal, chicos? Hoy en la clase de historia vamos a ver qué pasó con estos ideales de los liberales y los conservadores y cómo fue que afectaron a nuestra nación, es decir, qué pasó después en la historia de nuestro país. También en geografía vamos a ver los movimientos sísmicos, qué es un sismo, cómo se produce, etc. Y también el efecto o el fenómeno de los volcanes. Así es que, bienvenidos a clase. En las clases pasadas de historia hemos estado revisando algunos ideales que empezaron a surgir dentro de los habitantes de nuestra nación durante el siglo XIX, y unas de ellas eran los liberales y los conservadores. Para recordar un poquito, los liberales eran aquellos que tenían ideas nuevas para nuestro país. En esas ideas estaba quitarle el privilegio al ejército y a la iglesia, y también estaba que fuera una república federal gobernada por un ciudadano mexicano. En cambio, los conservadores querían conservar, como bien lo dice su nombre, algunas de las leyes, costumbres y forma de gobernar que tenían los españoles. Inclusive proponían la imposición de un monarca europeo. Bien, pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó con esos pensamientos? Bueno, vamos a ver un poquito más acerca de este suceso muy importante, lo que llamamos una pequeña revolución dentro de nuestro país, que fue la revolución de Ayutla. Pero para empezar vamos a ver cómo estaba México en ese entonces. Bueno, en un inicio, México vivía, como todo inicio de movimiento importante, una situación muy difícil, empezando por la economía, y ahora teníamos un problema todavía más grande. ¿Te acuerdas que antes la economía estaba por los suelos? Bueno, pues ahora solo esto pasaba para ciertas personas, ya que empezaron a aparecer personas llamadas caciques. ¿Qué son los caciques? Bueno, eran aquellas personas que tenían una muy buena posición económica y por lo tanto tenían muchas tierras. Entonces la economía de México estaba muy marcada, muy dividida. No existía la clase media, solamente existía la clase alta y la clase baja. Y a eso agrégale que estos caciques empezaban como a sentirse mucho con el poder que tenían y empezaban a abusar de sus trabajadores y demás habitantes que no gozaban con la misma suerte. Bueno, ¿te acuerdas que en este periodo estaba el presidente Antonio López de Santana? Pues al parecer ya le gustó la presidencia porque no se quiere ir. Y es que tras 10 años de estar en la presidencia, aquí lo tenemos ya más viejito, más demacrado, que como lo presentábamos en la clase anterior. Bueno, pues tras 10 años en la presidencia, el grupo conservador lo convencen de que la vuelva a ocupar. Es por eso que aquí tenemos la primer dictadura de México, bueno, una de las dictaduras de México, porque empiezan a ocupar varias veces o varios periodos presidenciales este puesto, por lo tanto se le llama dictadura. Bueno, los conservadores lo convencen de ocupar el poder. ¿Por qué? Porque Antonio López de Santana tenía ideales conservadores, pero durante este último periodo presidencial que él tiene, empieza a hacer leyes un poquito extrañas, como por ejemplo eliminar algunos derechos y libertades individuales, y también encarcelar y castigar a todo aquel que siquiera pronunciara su nombre malamente. Ya era castigado, por lo tanto limitó la libertad de expresión. Y también, como un dato curioso, no lo menciono aquí, pero te lo menciono ahorita mismo, Antonio López de Santana declaró una ley en donde se cobraba un impuesto especial por cada ventana que tenías en tu casa. Exactamente, por cada ventana que tenías en tu casa. Imagínate, chico o chica, que en este momento tú tuvieras que pagar, o tu familia, digamos unos 300 pesos por cada ventana que tengas en tu casa. ¿Cuánto pagarías extra de impuestos?
Bueno, esta idea la sustentó el presidente Santana con la idea de que más o menos con el número de ventanas se daban una idea de qué tan grande o tan pequeña era la casa y así poder cobrar lo justo según él. Bueno, después también durante su presidencia vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos. ¿Recuerdas esa guerra de Estados Unidos en donde decíamos, Santana lo juzgan de traidor a la patria porque en este momento vende, pero él se ve presionado? Bueno, pues aquí es donde lo acaban de tachar de traidor, porque aquí no se ve presionado a ninguna guerra, no se ve presionado a ninguna amenaza, simplemente decide vender ese territorio. Y también como que se nos subió un poquito la presidencia a la cabeza y como que andaba perdiendo el piso porque se hizo autonombrar Alteza Serenísima. Es decir, todo el que se refería al presidente tenía que referirse a él como Alteza Serenísima, y no solo eso, sino que decretó una ley en donde él podía ocupar la presidencia las veces que fueran necesarias. Wow, yo creo que los conservadores le llevaron un muy buen argumento para que Antonio López de Santana hiciera todo este tipo de cosas. Pero obviamente al resto del país, pues como que no le pareció muy bien a las personas que no compartían estos ideales. Es por eso que algunos liberales, perdón, liderados específicamente por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron en contra de Santana. ¿De qué manera lo hicieron? Pues escribieron un llamado a la sociedad que se le denominó el Plan de Ayutla. ¿Por qué? Porque lo hicieron en Ayutla Guerrero en 1854. En este plan de Ayutla, en este texto, en este escrito, se llamaba desconocer el gobierno de Santana y enfrentarlo con armas. Para su fortuna, pues este plan llamó mucho la atención de las personas y decidieron hacer caso de levantarse en armas contra Santana, contra este gobierno, y esto fue lo que se le llamó como la Revolución de Ayutla. Ellos lograron ser triunfadores. Ellos lograron ser triunfadores y entonces, según el plan de Ayutla, quedaba Juan Álvarez. ¿Recuerdas que fue uno de los que escribió este plan? Pues él quedaba como presidente. Así es que él ocupa la presidencia de nuestro país en ese entonces. Posteriormente, no mucho tiempo después, se hace una elección y queda electo Ignacio Comonfort, que es este señor que estás viendo tú aquí en tu pantalla. Bueno, maestra, ya llegaron los liberales y ahora, ¿qué van a hacer estas personas? ¿A qué llegaron al país? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Bueno, vamos a ver qué van a hacer los liberales en el país. Lo primero que van a hacer los liberales en el país es decretar una serie de leyes. La primera es la Ley Juárez en 1855. Esta ley quita privilegios a la iglesia y al ejército. Por ejemplo, uno de esos privilegios que quitó a la iglesia es que anteriormente, si un sacerdote, por ejemplo, cometía algún delito, no podía ser castigado por la ley porque gozaba del fuero. Apréndete muy bien esta palabrita, fuero, porque lo vamos a investigar más tarde. Bien, también tenemos la ley Lerdo, proclamada en 1856, en donde se da como una medida, como una estrategia para progresar económicamente mediante la circulación de bienes y capitales de las corporaciones civiles, como el ejército, y eclesiásticas como la iglesia. Es decir, de todos esos bienes iban a ponerlos en circulación, iban a invertir para que nuestro país pudiera progresar económicamente. Esta es una ley, es una propuesta que hacía el gobierno mexicano de ese entonces. Y también tenemos la ley Iglesias, proclamada en 1857, que reguló el cobro de los servicios de la iglesia, servicios como bodas, bautismos, primeras comuniones y todos los servicios que den la iglesia. En este momento, gracias a la ley Iglesias, serían controlados totalmente por el gobierno federal. Bueno, una vez que los liberales llegan al poder, deciden reunir a todo el Congreso Constituyente y hacer una nueva constitución. La Constitución de 1857, una constitución con ideas liberales
y una constitución de carácter federal. De hecho, se le llama las leyes de reforma en México, la Constitución de 1857. Quiero que recuerdes muy bien esto, las leyes de reforma en México, porque este tema será el que siga a continuación en la siguiente clase, en la próxima semana. Y para esto tienes que recordar cómo fue que llegamos desde López de Santana, una dictadura de México, hasta esta Constitución liberal de 1857. Justamente aquí y ve directo a tus actividades de historia para que puedas realizarlas. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de geografía. Como ya te lo había mencionado con anterioridad, hoy en la clase de geografía vamos a ver dos fenómenos naturales que sin duda nos causan mucho temor. El primero son los temblores y los sismos y el segundo son los volcanes. Vamos a ver cómo se originan y por qué es que suceden estas cosas y si acaso nos sirve para algo que pasen. Bien, primero tenemos que recordar que la superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas. ¿Recuerdas que ese fue el tema de la clase? ¿Se encontraban flotando? Bueno, pues cuando éstas se mueven modifican el relieve. De esta forma pueden formar volcanes, montañas, etc. Pues los sismos, chicos, son movimientos vibratorios que se originan por la energía que se libera al chocar las placas tectónicas. Mira, quiero que observes esta imagen que tengo aquí. Las placas se mueven y causan estas ondas que son energía y esas ondas hacen que arriba en nuestra superficie tiemble y sintamos entonces los sismos y los temblores. El lugar, chicos, donde se produce un sismo se llama foco o también lo podemos llamar como hipocentro. Es este de aquí, supongamos, este es el foco o el hipocentro. Y el punto situado justamente arriba del foco, en este caso aquí es el foco, justamente arriba es este, se le conoce epicentro. Aquí en esta área más o menos, a la redonda, es donde se va a sentir el sismo con mayor intensidad. Bien chicos, hay una teoría que ha sido aceptada durante mucho tiempo acerca de que el movimiento de los sismos ocurre en dos fases o que hay dos tipos de movimiento de sismos. El primero es de forma horizontal, es decir, oscilatorio, que es aquel en el que se van balanceando y también vertical o que le llaman trepidatorio, que es el que se siente así. Sin embargo, hay muchas investigaciones actuales que dicen que no precisamente un sismo es oscilatorio o trepidatorio, sino que en realidad los sismos contienen los dos tipos de movimientos y que se le conocía de esta forma porque a lo mejor pueden durar mucho más tiempo así o bien mucho más tiempo así de esta manera. Pero esta investigación nos dice que cada sismo contiene un poquito de los dos movimientos, por lo tanto, no podremos clasificar un sismo oscilatorio y un sismo trepidatorio. Sería muy precipitado hacer ese tipo de afirmación. Así es que los sismos contienen los dos tipos de movimientos y se sigue concibiendo esa teoría porque ha tenido vigencia durante muchos años y también porque pueda que dure un poquito más su movimiento oscilatorio que su movimiento trepidatorio o al revés. Bien, pues ahora veamos a los volcanes. Sin duda nosotros había un volcán de lava hirviendo, ¿verdad? Bueno, los volcanes, chicos, se producen gracias a las fracturas de la corteza terrestre que se causan gracias a la presión entre las placas tectónicas. ¿Recuerdas que te dije que al chocar las placas tectónicas podían como hacer una montañita o un volcán, etcétera? Bueno, pues esto es lo que originan los volcanes. Los volcanes generalmente tienen forma de cono y tienen una abertura hasta arriba que se llama cráter, por donde expulsan lava, rocas, cenizas, vapor de agua y gases, dependiendo de dónde esté situado, el volcán. Y todos estos elementos que el volcán expulsa son aquellos que se encuentran al interior de la Tierra a altísimas temperaturas.
Pero si un volcán causa tanta destrucción, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es ¿para qué existe o para qué nos sirve? Bueno chicos, pues como yo te lo había mencionado, la naturaleza es tan perfecta que todo lo que hay tiene un porqué y todo lo que hay tiene también un puntito bueno a nuestro favor y esta no es la excepción, la ceniza del volcán. Quiero que tú sepas que cuando un volcán hace erupción y arroja lava, arroja ceniza, posteriormente cuando pasa el tiempo se seca y se vuelve muy duro. No sé si tú has tenido la oportunidad de viajar y de conocer el volcán Paricutín que tenemos aquí en Michoacán. Y si tú te das cuenta, inclusive hay como una iglesia que está casi sepultada por esos restos del volcán, de esa erupción. Bueno, pues estos suelos, chicos, que son formados por las cenizas son o resultan ser muy fértiles y por lo tanto muy aptos para la agricultura. De la misma forma, cerca de los volcanes pueden existir depósitos de aguas termales que pueden ser utilizados como sitios turísticos o bien para generar energía geotérmica. Aquí de este lado te muestro una imagen, es como una radiografía de los volcanes en donde están todas sus partes. Tenemos aquí la cámara magmática, cómo va subiendo por aquí. Tenemos una fisura eruptiva por aquí, se ha desviado. La chimenea volcánica, que es justamente como una chimenea por donde va a salir el lava. Tenemos el cráter, que es este orificio que ya veíamos. Tenemos la magma o la lava, que es el contenido de adentro que va a hacer erupción. Y lo tenemos en forma de cono. Bien chicos, pues estos fenómenos naturales son muy increíbles, pueden llegar a ser muy destructivos, pero también pueden llegar a tener algún beneficio, como es el caso de los volcanes. Hay que tener mucho respeto por la naturaleza y mucho cuidado. Si tú te has fijado, hay un grupo de personas especializadas que se encargan de darle vigilancia, por ejemplo, al volcán Popocatépetl, y casi siempre nos dicen que tienen inclusive algún semáforo ahí para la gente que vive alrededor para ver la actividad de el Popo cada día, cómo amanece, si tiene mucha actividad, etcétera. Incluso a veces ha arrojado un poquito de ceniza y activan la alerta, el semáforo en esa localidad. Bueno, pues estos fenómenos son impredecibles, pero sí se pueden ir monitoreando poco a poquito. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas, que se te haya hecho interesante la clase. Anota todas tus dudas para que en la clase de hoy podamos resolverlas. Hasta la próxima chicos.